Antes de hablar, quiero felicitar al párroco por su maravillosa labor apostólica, viendo esta multitud significativa de cómo trabaja el párroco. Esta multitud significativa de cómo trabaja el párroco. Y la obra que lleva entre manos, que ya he conocido no exhaustivamente, pero sí suficientemente. Enhorabuena. Y no, yo no esperaba encontrarme este auditorio tan maravilloso. Y claro, voy a hablar de lo que tenía preparado. Y yo, como el Evangelio habla de la suegra de San Pedro, demuestra que San Pedro estaba casado. Tenía suegra, estaba casado. Y esto se me ocurrió cuando vi el Evangelio. Hablar del celibato sacerdotal. Porque yo trabajo mucho en internet. Vamos a ver. Doy muchas conferencias. Bueno, ahora he venido aquí. Pero está en Los Ángeles. Y la semana que viene vuelvo a Los Ángeles. Y en México, y bueno. He hablado en todas las naciones hispanoamericanas, en todas, menos en Chile. A Chile no he ido nunca. Tengo invitación, pero todavía no he ido. Pero en todas las demás, desde Estados Unidos hasta Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Guatemala, entonces. Pero a pesar de que doy muchas conferencias, creo que mi mayor apostolado es Internet. En Internet he superado las 50.000 consultas en Internet. Las 50.000. Todo el día contestando aquí, menos el rato dedicado a Dios, o a comer, o a dormir. Quitando eso, contestando. Bueno, a lo que voy. Muchas cartas de protestantes y de católicos. ¿Y por qué los sacerdotes no se casan? ¿Por qué? Voy a hablar de esto, porque voy a decir cosas fuertes, pero creo que viene bien decirlas. Si los sacerdotes se casaran, habría menos sacerdotes pederastas. Cartas. Mi contestación. Primero, el sacerdote no se casa porque hay dos razones. Una, para que se entreguen las almas y no tenga familia. Si tiene familia, tiene que atender a su mujer, a sus hijos. Si su mujer está enferma, tiene que quitarle tiempo al apostolado. La Iglesia, bueno, pues en realidad, el celibato sacerdotal, la prohibición de casarse, es ley eclesiástica, no divina. La Iglesia podría cambiarlo. La Iglesia podría suprimir el celibato sacerdotal. La Iglesia podría dar permiso a los sacerdotes para que se casen. Pero desde el siglo II, la Iglesia quiere sacerdotes célibes, sin familia. Desde el siglo II, porque la Iglesia opina que el sacerdote debe estar el 100% de su tiempo para las almas. El 100% de su tiempo. Si tiene familia, su mujer está enferma, tiene que atenderla. Sus hijos tienen que estudiar. No se va a misionar a la selva al Polo Norte, para hablar. Tiene que buscar sitios donde haya escuelas, universidades. ¿Tiene familia? Si no tiene familia, tiene que mermar
para que el 100% de su tiempo lo dedique a las cosas. Segunda razón, porque Cristo no se casó. Y el sacerdote es como Cristo, alter Christus. Si tenemos que imitar a Cristo, Cristo no se casó. Eso me dice el Código da Vinci, que Cristo se casó con la Magdalena. ¡Mentira! ¡Mentira podrida! Pero he engañado a todos los tontos que se creen lo que dice la tele. ¡Mentira! Si Cristo se hubiera casado, los evangelios lo dirían. ¿Lo dirían? Era normal que los hombres se casen. Era normal que los hombres se casen. Si Cristo se hubiera casado, lo dirían los evangelios. Los evangelios no dicen nada de que Cristo se casara. No dicen nada. Y eso de que se casó con la Magdalena es una mentira del Código da Vinci. Mentira que solo engaña a los tontos. El que tiene sentido común comprende que es una calumnia, que es una blasfemia. Dice que en el cuadro de la cena, junto a Jesús, estaba la Magdalena. Tontería. Era San Juan. Hombre, todos tienen barba, menos el que está aquí. Porque San Juan era un jovenzuelo. San Juan era joven, no tenía barba. San Juan no es la Magdalena, es San Juan. Porque si esta es la Magdalena y hay 12, ¿dónde está San Juan? ¿Se fue de paseo? ¿Se fue de paseo? Si hay 12 y esta es la Magdalena, ¿dónde está San Juan? Ese es San Juan. Él lo había pillo, bueno, era jovenzuelo. Pero eso de que era Magdalena, una idiotez, una calumnia. Cristo no se casó. Si tenemos que ser como Cristo, alter Christus, tenemos que procurar imitar a Cristo. Cristo no se casó, nosotros tampoco nos debemos casar. Por lo tanto, que quede claro, la Iglesia no quiere sacerdotes casados. Sacerdotes célibes, 100% de su tiempo al apostolado. Y otra tontería que dicen, si hubiera sacerdotes pederastas, qué barbaridad. Si hubiera sacerdotes casados, habría menos sacerdotes pederastas. Otra tontería. También hay pederastas casados. El que te cases, el que es pederasta, no se arregla casándose, se arregla con virtud y con dominio propio, no casados. Hay muchos casados que son pederastas. Y ahora digo yo, ¿que ha habido sacerdotes pederastas? Por desgracia sí. Por desgracia sí. Pero digo una cosa, sencillo como si entre 12 apóstoles hubo un Judas, entre 400.000 sacerdotes que somos hoy, ¿a cuántos Judas tocan? Esa es la vida. El sacerdote debe ser como Cristo, aspirar a la santidad, debe, pero dada la fraqueza humana, hay muchos Judas entre los sacerdotes. Muchos Judas entre los sacerdotes. Si entre los 12 apóstoles hubo uno, y somos 400.000, ¿a cuántos Judas tocan? Hay Judas entre los sacerdotes. Por desgracia, no tiene que haber ni uno. No tenía que haber ni uno, pero hay, por desgracia. Pero, ahora que veo, no hay derecho que los medios de comunicación me acumulen los sacerdotes menores de 30 años y me los echan de oro.
tantos en Irlanda, tantos en Alemania, tantos en Estados Unidos. Oiga, en 30 años. Que me dice la gente, oye, ¿qué pasa con el nuclear? Nada. Pero decía uno, cada vez que veo un sacerdote, pienso que es pederasta. No. Los sacerdotes pederastas son el 0,01%. 0,01%. Los generales, no tiene que haber ni uno. Pero como me han acumulado los de 30 años, salen números tremendos. En 30 años, ¿no? Yo digo esto. No tiene que haber ni uno. Pero los sacerdotes pederastas son la mínima parte de los sacerdotes y la mínima parte de los pederastas. Hay muchos más pederastas, maestros de escuela, entrenadores deportivos, padres de familia, muchos más. Pero se trata de atacar a la iglesia. Y para atacar a la iglesia sale un pederasta y en todos los medios de comunicación. Y hay un sacerdote cumplidor, eso no es noticia. Que un sacerdote sea cumplidor, eso no es noticia. Pero sale un pederasta en todos los medios de comunicación. No sé aquí, será como en España. Yo llego de España hace un mes. Pero en España se descubre un pederasta en Castellón, todos los medios de comunicación, en Castellón, un sacerdote pederasta. Oiga, y los miles de sacerdotes buenos que hay en España, eso no es noticia. Eso no es noticia. Miles buenos, no es noticia. Sale un pederasta en Castellón, todos los medios de comunicación, fulano de tal, sorprendido, pederasta, veremos Dios, uno. Pero enfatiza para atacar a la iglesia, para desprestigiar a la iglesia. Por lo tanto, repito, los sacerdotes pederastas, que no tiene que ver ni uno, pero hay la mínima parte de los sacerdotes y la mínima parte de los pederastas. Por lo tanto, no nos extrañemos, no nos escandalicemos, ni ataquemos a la iglesia. Y digo, ya voy a terminar, digo, ojalá en la iglesia todos fuéramos santos. Ojalá. Pero no es así. También en la iglesia hay pecadores. Entre el clero y entre los fieles. Hay muchos pecadores en la iglesia. Pero no por eso la iglesia deja de ser verdadera. La iglesia es verdadera aunque haya malos católicos. Pero la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo. Y esta verdad, que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo, no deja de ser verdad porque haya católicos pecadores. No tenía que haber católicos pecadores. Todos debíamos procurar ser santos, todos. Pero dada la debilidad humana, hay católicos pecadores. Pero atención, que hay mucha gente, hay que ver, tanto católico, tanto ir a misa y después un sinvergüenza. Por desgracia hay católicos pecadores. Pero si en una balanza ponemos los malos católicos y en otra los buenos católicos, la balanza se desequilibra a favor de los buenos. Hay muchos más santos y buenos católicos en la iglesia que malos católicos y pecadores. La parte buena de la iglesia es muy superior a la parte mala. ¿Que hay malos católicos? Sí. Sí. ¿Que en la iglesia hay defectos? Sí. Somos limitados, somos pecadores. En la iglesia hay cosas malas. Mal ejemplo. Sí. Pero lo bueno de la
mucho más que lo malo. Y no podemos evitar lo malo. Dios respeta la libertad. Y el que quiere ser pecador, es pecador. Pero no la Iglesia por eso, no Dios lo fulmina. Pero lo que hace la Iglesia, lo bueno de la Iglesia, es muy superior a lo malo. Y termino mezclando cosas, pero viene a la cabeza otra idea, y termino. Otra idea. Que la Iglesia es muy rica, tiene mucho dinero, ¿por qué no vende los bienes y da a los pobres? Una tontería, una tontería. Primero, la Iglesia tiene muchos bienes, pero son museos, obras de arte, pero el detalle de la Iglesia no puede vender sus bienes para esta generación. Los bienes de la Iglesia son culturales, son de la historia, de los católicos de ayer, de los de hoy y de los de mañana. La Iglesia no puede vender el Museo Vaticano para dar a los pobres, no puede. Lo mismo que en España, que hay mucho paro. En España hay mucho paro. 5 millones. 5 millones de parados en España. Pues el gobierno no puede vender el Museo del Prado para dárselo a los parados. El gobierno no puede vender el Museo del Prado. Eso es de los españoles de ayer, de hoy y de mañana. No se puede vender. Son bienes del pueblo, no del de hoy, del de ayer y del de hoy. La Iglesia no puede vender los bienes que tiene. No puede. Porque no son de nuestra generación, son de los de ayer y de los de mañana. No puede. Pero además, ¿qué es lo que digo? Repito lo de antes, que se fijan en una parte y pretenden ignorar la otra. Fijaros qué bonito, que no creo que lo sepáis. La Iglesia Católica es la mayor bienhechora de la humanidad. La Iglesia Católica, seguro que no lo sabéis. La Iglesia Católica mantiene en el mundo 23.000 centros asistenciales, 23.000 hospitales, asilos, orfanatos, leproserías, 23.000. Eso no tiene nadie en el mundo. Nadie. La única en el mundo que tiene 23.000 centros asistenciales, hospitales, asilos, orfanatos, leproserías, centros de SIDA, 23.000. Nadie en el mundo tiene eso. Eso no se dice. ¡Oh, el Museo Vaticano! ¡Oh, la Basílica! Sí, bienes culturales de la humanidad. Pero nadie da en favor de los necesitados, nadie hace por los pobres lo que hace la Iglesia. Es una mentira atacar a la Iglesia porque tiene mucho dinero, tiene muchos bienes culturales. Pero además de eso, las limosnas que hace la Iglesia no hace nadie en el mundo. Por lo tanto, me he desviado de lo que estaba diciendo, pero se me ha ocurrido decir esto y lo he dicho también. Pero todo se resuelve a lo mismo. La parte buena de la Iglesia es muy superior a la parte mala. Hay parte mala. Católicos pecadores. Algún que otro sacerdote pederasta, pues sí, por desgracia. Pero una mínima parte. La mayoría. Los santos en la Iglesia, hay que ver los santos que tenemos en la Iglesia. Ya voy a terminar y no digo más. Tenemos santos gigantescos. Bueno,
haciendo si no, no. De la Teresa de Calcuta, por poner un ejemplo moderno. Teresa de Calcuta, venerada por todo el mundo entero. Teresa de Calcuta. O, ahora no me sale el nombre, aquel apóstol de los leprosos, bueno, no me sale. Bueno, no me acuerdo. Molokai, bueno, total. Un sacerdote ha atendido a leprosos y murió leproso. Bueno, y fin, mártires. Los santos que tiene la iglesia no lo tiene nadie. Nadie. La parte buena de la iglesia es muy superior a la propaganda. Todo esto, fijaros, la cantidad de cosas que han salido a propósito de que San Pedro tenía suegra. Bueno, pues sí, han salido muchas cosas, pero todo es bueno y siempre no sé, tiene que ver con las... No era que San Pedro tenía suegra, por tanto estaba casado. Y los apóstoles estaban casados. Pero hoy la iglesia quiere sacerdotes célibes. Bueno, me alargo, pero como veo muchos jóvenes, y estoy contento de ver, no pensaba hablar de esto. Voy a hacer un elogio del sacerdote para animar. Bueno, repito, la iglesia quiere sacerdotes célibes para que se dediquen a la evangelización el 100%. Y para los jóvenes y para los mayores, para que transmitan deseos. Fijaros lo que voy a decir. Los sacerdotes somos los más felices de la tierra. Y no lo digo yo, que soy sacerdote, lo dice una empresa norteamericana de encuestas. Eso me ha venido por internet. La empresa no sé qué, de encuestas, resulta que los más felices de la tierra, los sacerdotes. Una encuesta civil. Los más felices. Yo ya lo pensaba. Por eso soy sacerdote. Me voy a extender en ese. Bueno, si yo me lo pone aquí para que lo diga. Perdonad que me estoy extendiendo una barbaridad. Ahora, mi padre era dueño de una fábrica de aviones. Yo estudiaba ingeniero aeronáutico para ponerme al frente de la fábrica de mis padres. Hice ejercicios espirituales. Y en ejercicios se piensa. Yo tenía 20 años. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Si me pongo al frente de la fábrica, daré de comer a varios centenares de familias, lo cual es bueno. Pero si me hago sacerdote, salvaré almas, que es mejor. Dejé la fábrica y me hice sacerdote. Tengo 90 años. Me consagré a Dios con 20. No me he arrepentido un minuto. Si volvieran a hacer, elegí esto. Sacerdote. Para ser sacerdote hay que renunciar a algunas cosas. Yo tenía novia, renuncié a mi novia. Podía ser dueño de una fábrica de aviones, renuncié a la fábrica. Para ser sacerdote tienes que abandonar algunas cosas, pero lo que recibes siendo sacerdote supera descomunalmente todo lo que te dé el mundo. Todo. No me arrepiento ni un minuto. Si naciera de nuevo, volvería a ser sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es el más feliz de la tierra. ¿Y por qué? Porque el sacerdote está hecho para servir.
Sacerdote ministerial. Ministerio, ministrare en latín, es servicio. Sacerdote ministerial, para servir. Estamos para servir. ¿Cómo servimos? Enseñando, en escuelas y en predicación, santificando con los sacramentos y orientando con esos consejos. Así servimos a la gente. Ya está bien. Y nuestro servicio, el mejor servicio del mundo, nadie da lo que da el sacerdote. El albañil que hace casas y el arquitecto, el ingeniero de automóviles o aviones, el médico que cura la enfermedad, todos bienes de la tierra. El único que da bienes eternos, el sacerdote. El sacerdote da la vida eterna. El sacerdote da la vida eterna. Eso no lo da nadie en el mundo, más que el sacerdote. Por eso, el servicio del sacerdote es el mayor servicio que hay en la tierra. Y la felicidad está en el servicio. No está en el dinero, ni en el sexo. Hay gente con mucho dinero y son los desgraciados. Y de sexo, las prostitutas van bien servidas. Y no son felices. Son esclavas del vicio, esclavas del siglo XX, libros de prostitución, la esclavitud de la mujer, la prostitución, y de sexo van bien servidos. El dinero no hace bien y el sexo hace bien el servicio. La presidenta Gore, un indio, tiene una frase muy bonita. Soñé que la vida era la felicidad. Me desperté y me encontré que la vida era servicio. Me puse a servir y en el servicio encontré la felicidad. Un indio, no católico. En el servicio está la felicidad. Cuanto más sirves, más feliz. Y el mayor bienhechor de la humanidad es el sacerdote. Por eso los sacerdotes somos los más felices de la tierra. Y aunque hayamos renunciado a alguna cosa, vean, hay que renunciar, sí. Pero lo que tienes sirviendo al prójimo vale mucho más que lo que renuncies. Por eso me llamó la atención esta noticia que ha dado la vuelta al mundo. Los sacerdotes, los más felices de la tierra. Los buenos sacerdotes, los más felices de la tierra. Por eso digo que el sacerdote, aunque tenga que renunciar a algunas cosas, es mucho más la felicidad que le da el servicio que hace que lo que le pudiera dar la religión. Por eso la Iglesia quiere sacerdotes célibes para que se dediquen el 100% de su vida al apostolado. Aunque, repito y termino ya, el celibato es ley eclesiástica, no es ley divina. La Iglesia lo podía cambiar, pero no está en ella. No está en ella. Puede hacerlo, pero no lo hace, porque quieren sacerdotes entregados 100% al bien del tiempo. Me han alargado una barbaridad, pero para una vez que vengo, pues he soltado un montón de cosas. Ahora no lo